Pues estamos ahora en Allplan y aquí tenemos nuestro modelo BIM nativo, es decir, esta es la herramienta principal de autoría que hemos utilizado o que vamos a utilizar para generar nuestro modelo. Evidentemente esto no se trata de un curso de Allplan, simplemente pues tener presente esa naturaleza de los modelos BIM en la que, bueno, pues ya estamos viendo que podemos navegar o estamos construyendo un modelo 3D con mayor o menor realismo en función de las necesidades del proyecto, incluso de la fase en la que estemos trabajando, y que a diferencia del simple modelado, si nosotros editamos los parámetros, por ejemplo, de un determinado muro, pues vamos a ver que le estamos añadiendo, además del propio significado de que se trata de un elemento muro, cosa que parece un poco obvia, pero que veréis que es muy importante cuando se trata de interoperar, de utilizar un mismo modelo entre diferentes programas, pues vamos a ver que tenemos toda una serie de parámetros, de atributos, de metadatos, cada programa lo llama de una forma, parámetros, atributos, propiedades, en definitiva, información asociada a ese modelo y que enriquece el contenido y aporta más valor a este modelo, tanto para el diseñador principal que estaría ejecutando este modelo como para el resto de agentes que van a tener que leer esa información y que verificarla. Aquí vemos, por ejemplo, bueno, pues que tendríamos una propiedad, tendríamos en este caso asociado el material, esa hoja exterior, pues a lo que sería un código de mediciones, en este caso puede ser de un banco de precios, eso sería una información un tanto más críptica, pero también vamos a encontrar otra información que podría ser algo más descriptiva, quizás a lo mejor en primeras fases o quizás para compartir con un cliente, etcétera, en el que vemos, por ejemplo, que esa capa de 12 centímetros y medio es la hoja exterior de ladrillo macizo perforado, por ejemplo. Bien, pues estos elementos arquitectónicos, hemos visto un muro, pero los mismos atributos o las mismas cualidades tendríamos para pilares, para ventanas, puertas, forjados, lucernarios, planos inclinados, etc. Cualquier elemento constructivo es susceptible de convertirse en un elemento paramétrico de nuestro modelo, unificar geometría y metadatos y exportarse y compartirse en otros programas. Una vez que hemos completado ese trabajo, bueno, pues podríamos, en la mayoría de programas de autoría, pues ir a la opción de exportar nuestros datos en formato IFC y ya seleccionando todos los datos generaríamos un modelo de arquitectura que podríamos revisar y compartir con otros programas. Cuando nos encontramos frente a un visor, en este caso estamos observando la pantalla de BIM Vision, es una herramienta fantástica, gratuita, muy sencilla de manejar y que nos va a permitir revisar, en este caso vamos a abrir, por ejemplo, ese modelo de arquitectura que acabamos de exportar desde Allplan. Ese archivo se va a leer y veis que aparecen toda una serie bueno, pues de geometrías, en principio, salvo que se han cambiado algunos colores, pues vamos a ver que aparecen esos elementos no solo como elementos geométricos, sino que al seleccionarlo vamos a ver que se trata pues de una categoría de muro estándar y que incluso pues tiene toda una serie de propiedades físicas. Por ejemplo, aquí estamos viendo un material, podríamos ver este pilar de hormigón, veis que este paralelepípedo no es un paralelepípedo, sino que se identifica como una columna e incluso como un material de hormigón y por tanto vamos a poder revisar sin necesidad de ese programa principal de autoría, sin ese formato nativo propietario, pues vamos a poder revisar ese trabajo y en este caso simplemente identificar esos elementos, pero ahora vamos a ver cómo podemos utilizar otras herramientas para aprovechar todo ese modelo. Comenzamos con el uso de Zipe y en el que, bueno, nos vamos a encontrar ya, si habéis utilizado ya las últimas versiones de Zipe, veréis que incluye ese programa de autoría, en este caso basado en ese estándar IFC, denominado IFC Builder, y, bueno, nosotros no vamos a partir de ese modelo porque ya hemos generado ese modelo, pero eso no nos limita para poder seguir utilizando las otras herramientas, por ejemplo, ZipeCAD, en el que vamos a poder iniciar o partir ese cálculo de instalaciones a partir de ese fichero IFC. Podríamos iniciar un nuevo proyecto, simplemente vamos a esbozar esas pinceladas del proyecto o para que veáis esos pasos básicos.
Podemos iniciarlo, bueno, vamos a sobreescribirlo, y aquí ya nos está incluso indicando si quisiéramos iniciar ese proyecto a partir de un modelo BIM, en este caso utilizando la plataforma de Zipe. Nosotros le vamos a decir que no y vamos a introducir esa obra a partir de un formato IFC. Formato IFC que vamos a poder seleccionar, ese archivo de arquitectura, y vamos a ver que una vez importado, nosotros vamos a tener toda una serie de información estructurada. Tenemos toda una serie de informaciones de nuestro modelo y vemos cómo esa geometría empieza a tener sentido también para ZipeCAD. Es decir, podemos ir limitando los diferentes elementos, podemos ver cómo el programa identifica perfectamente lo que son forjados, diferenciando incluso entre cubiertas o forjados inclinados y forjados de piso. Podemos activar los cerramientos con sus diferentes tipologías, podemos identificar pilares, por ejemplo, veis que aparecen los diferentes pilares definidos en el modelo y otros elementos como en este caso las carpinterías, marcos, hojas, etcétera, que para ZipeCAD pues realmente no tienen sentido, pero que para ZipeCAD MEP sí van a tener sentido y nos van a permitir definir pues ciertas propiedades de cara al cálculo de la envolvente térmica, cálculo acústico, etcétera. Una vez que se identifica, verificamos el modelo, bueno, pues Zipe lo que nos va a solicitar va a identificar las alturas de nuestro proyecto, veis que nos vamos a ahorrar esa definición, va a identificar, bueno, esas dos plantas que tenemos, pues qué sobrecargas y qué cargas muertas queremos aplicar, los pilares, pues nos va a solicitar incluso si queremos leer las propias referencias de P1, P2, P3 tradicionales que podemos insertar en el modelo, pueden venir definidas en el IFC. Vamos a poder definir para cada uno de los forjados, pues cuáles son, por ejemplo, los contornos exteriores, cómo están definidos, cómo se definen ese contorno de huecos, es decir, las vigas que van en ese contorno. Vamos a poder definir lo propio para las cubiertas también. Y además, en el caso de que existieran otros elementos importantes, bueno, pues se podrían importar algún modelo especial, alguna carga puntual muy concreta, podría venir modelada en ese modelo IFC. Y a partir de ahí el programa lo que va a generar es automáticamente una definición de plantillas de dibujo para trabajar a partir de ahí. Una vez definido se importa la geometría, se configura el programa, ya esto sería el funcionamiento estándar de ZipeCAD. Y a partir de aquí, pues nos vamos a encontrar con ciertos elementos, tanto de pilares como de entrada de vigas, etcétera, que ya configurándolo adecuadamente, pues tendríamos ya una definición, pasaríamos a la predimensionado, cálculo de esfuerzos, armado, etcétera. Y toda esa información, como no podría ser de otra forma, vamos a poder exportarla de vuelta en formato IFC para poder compartirla de nuevo con el autor, por ejemplo, del modelo original de arquitectura o con otros integrantes de nuestro proyecto. De vuelta en BIMvision, por ejemplo, vamos a abrir ahora ese archivo de estructura para ver cuál sería ese resultado del cálculo y ya estáis observando que simplemente se han exportado aquellos elementos que tienen un contenido, una componente estructural o una significancia dentro del modelo. No se trata de volver a exportar muros, no tendría sentido. La disciplina encargada de los muros, en este caso, es la arquitectura, y la estructura, pues únicamente se encarga de elementos portantes del edificio. Aquí podríamos distinguir, pues, por ejemplo, esas vigas de borde. Veis que ese elemento, al seleccionarlo, se reconoce como una viga, BIM en inglés. Aparecen unas referencias, viga 2, de 30 por 30. Aparecen otros elementos, por ejemplo, unos pilares metálicos. Pues veis que sería, por ejemplo, el pilar 13, que sería un HE 140. Bueno, pues diferente información, incluso si miramos por abajo, tenemos la posibilidad incluso de importar esos casetones. Casetones que como tal no se reconocen como un elemento propio, sino que sería un elemento genérico, pero que tendríamos la posibilidad, al estar incluidos en este modelo, de controlarlo y de cuantificarlo de cara pues, a una medición, a un control de ejecución, etc. Y por último, vamos a ver otra de las posibilidades por ampliar un poco esos horizontes y no quedarnos siempre en estructuras e instalaciones y ver cómo podemos ir más allá con estos IFC y empezar a añadir lo que serían las tradicionales dimensiones del BIM, ¿no? Añadir 4D, planificación, 5D, coste, 6D, sostenibilidad, etcétera, ¿no? Esto es Syncro, es un programa de planificación y este programa nos va a permitir también importar, si nos vamos aquí al menú archivo, vamos a poder importar
esos objetos, esos modelos IFC. Vamos a importar, pues no sé, por ejemplo, ese de arquitectura. Y con esa importación lo que vamos a empezar es a obtener esos metadatos, esa geometría y esos datos, y a partir de ella y con una serie de tareas, de que aparece perfectamente aquí de nuevo el modelo, pues vamos a poder seleccionar una determinada entidad, por ejemplo, ese forjado, pues vamos a poder ver que se trata aquí de un forjado IFC Slab, ¿de acuerdo? E incluso en sus propiedades, pues también tendremos propiedades 3D, pues ciertos parámetros. En este caso creo que se ha exportado, no le he dado incluso creo que a importar los datos, pero bueno, creedme que se pueden importar todos esos metadatos y lo más interesante es, una vez que tenemos esos metadatos, voy a abrir ahora un proyecto de referencia ya terminado para no hacer evidentemente la vinculación, y con eso, ¿qué podríamos conseguir? Pues podríamos conseguir una lista de tareas. Vamos a colocarla aquí en el centro y vamos a ir aquí al principio. Veis que tenemos un diagrama de Gantt, una serie de actividades, y esas actividades pues estarían vinculadas a objetos de nuestro modelo, de forma que yo me puedo situar en un instante determinado del tiempo. Por ejemplo, vamos a situarnos cuando se está ejecutando la tarea forjado. Vamos a situar aquí en forjado y veis que estarían apareciendo, bueno, pues todo el movimiento de tierras que ya se ha ejecutado, los pilares que evidentemente deberían estar ejecutados, equipo auxiliar que también puede incluir en esos modelos IFC o con otras herramientas, y podemos simular, si vamos poco a poco, el proceso de construcción de nuestro edificio. Veis que ahora aparecerían otros forjados que se está construyendo, aparecería aquí ese forjado superior, aparecería la ejecución de los cerramientos, ya como si fuera la planificación de obra tradicional, pero estamos dando, de nuevo nos estamos apoyando en ese trabajo inicial desarrollado en el modelador, en esa plataforma nativa, pero que gracias a esos estándares vemos cómo podemos ampliar nuestros horizontes de colaboración y desarrollar de forma más eficaz otros trabajos que se incluyen dentro de ese gran conjunto, de ese proyecto de arquitectura tradicional, como son estructuras, instalaciones, planificación, coste, etcétera, de forma eficaz gracias al uso de estos estándares abiertos.